Ya tenemos a Carlos Alcaraz en cuartos de final de Wimbledon y es verdad que el rival que va a tener en estos cuartos de final, que se llama Cameron Norrie, a priori no mete miedo a la gente. Yo eso lo sé, estoy consciente, es un tipo que además de no tener un ranking demasiado alto, en los últimos años ha perdido un poquito, digamos, el foco de los torneos importantes porque cayó bastante en el ranking, dejó de aparecer en torneos grandes. Pero os voy a decir una cosa. Haríais a bien también, aparte de Alcaraz, no subestimar a Cameron Norrie, porque es un tenista tremendamente incómodo de jugar contra él. Es tremendamente incómodo. Aquí vamos a descubrir las fortalezas y los puntos fuertes de un tenista que le va a hacer la vida bastante difícil a Carlos. Va a tener que estrujarse, amigo Magic, los sesos, el español, para descubrir cómo vencer la defensa de un tenista que está en un estado de forma increíble. Prueba de ello, José, es que de los últimos 3 partidos que han jugado Carlos y Norrie, 2 llevan el triunfo, o el mejor dicho, en 2 se llevó el triunfo el británico, ¿no? Señal de que Carlos además lo respeta, es un tenista al que se enfrentó sobre todo justo en el año en el que ya llega a la élite más absoluta Carlos, es una cara conocida para él, pero como tú comentas, estos últimos meses, estas últimas temporadas, Cameron perdió un poquito de fuelle, perdió un poquito de vigencia en su tenis, tuvo que reinventarse en cierto modo. Y este Wimbledon es un poquito ya el de su resurrección, el que confirma que está de vuelta en ese nivel que siempre le hacía ser un hueso duro para los grandes. Este nivel que ya le hizo, por cierto, llegar a semifinales de Wimbledon en una ocasión. Un tipo peculiar, con un tenis heterodoxo, que se sale completamente de la norma del tenis actual, con una diferencia enorme entre derecha y revés. Su derecha es una de las que más spin y más margen tienen por encima de la red del circuito, y el revés todo lo contrario. De hecho, es el jugador que tiene una mayor diferencia de margen por encima de la red entre derecha y revés. Es el jugador del circuito que pega estos dos golpes con una mayor diferencia de amplitud y con una mayor diferencia de trayectoria, y eso ya le hace ser un poquito un rompecabezas. ¿Qué pasa? Que evidentemente Carlos tiene las piezas para desmembrar este rompecabezas, tiene las piezas para que ese puzzle lo vaya descubriendo, y prueba de ello es que al fin y al cabo el cara a cara lo tiene ganado también por 4-2, ¿no? Partido interesante porque sobre todo Norrie plantea un tipo de tenis totalmente diferente al de Rublev y Struff. Si contra Rublev y Struff tocaba esperar a que esa puerta se fuese cayendo, estar paciente con el servicio y aprovechar algún momento de debilidad de ellos con el saque, porque al resto no te da muchas oportunidades, contra Norrie todo lo contrario. Norrie te va a dar mucho juego desde el fondo, es un tío que está muy fino desde ahí, que te cambia muy bien de dirección, que te cambia muy bien de ángulos, y Carlos va a tener que tener más paciencia y ser siempre el que lleva la iniciativa. Partido apasionante de analizar y con muchas ganas de que Carlitos dé otro golpe encima de la mesa, porque es verdad que el partido contra Rublev fue una mejora en su tenis. Como decimos, Cameron Norrie es un tenista bastante inhabitual dentro del circuito. Yo desde hace unos cuantos años que empezó a enfrentarse a Carlos Alcaraz, empecé a estudiar su tenis y la verdad me parece un tenista bastante infravalorado. Tú mencionaste que estaba infravalorado y estoy Sí. completamente de acuerdo. Creo que es un tenista que yo lo definiría como un jugador muy incómodo a la hora de enfrentar. Y tienes que siempre descubrir qué tipo de juego le tienes que hacer a Norrie para ganarle. De hecho, recuerdo la semifinal de Wimbledon de 2022 contra Novak Djokovic, empieza ganándole 6-2 el primer set a Novak, hasta que él poco a poco descubrió cómo hacerle daño al británico para empezar a ganar y remontarle. Pues es que es tal cual, si tú te tiras a hora y media sin saber qué tipo de bola le puedes dar a Cameron Norrie, a lo mejor te encuentras con 2-0 en contra, que es un poco lo que le pasó a Nico Jarry también en el partido anterior. Como tú has dicho, ese revés es, de verdad, es una pequeña joya. Es muy, muy raro porque es un revés que cualquiera que intente imitarlo se puede encontrar con... Decir, yo no sé tirar el revés así. Es un tipo que pone los brazos completamente tiesos, no la mueve apenas, no tiene ningún tipo de swing y con esa rectitud de los brazos es capaz de generar muchísimo daño. Y alguno podrá pensar, ese revés, entonces es una, como dices, muy plano, no tiene ningún tipo de swing. ¿Puede ser una debilidad? No, todo lo contrario, es una fortaleza. Es una fortaleza que puede tener y siempre que se ha enfrentado a Carlos le ha hecho muchísimo daño, como tú has dicho. 2 de los últimos 3 duelos los ha ganado y siempre le ha hecho partidos. O sea, solamente hay que ver los partidos para ver la tremenda dificultad que se ha tenido Carlos, que lo ha definido como una pequeña pesadilla para enfrentarme a él, porque voy a tener que pensar qué táctica usar. Y eso es tal cual, Magic. La primera clave, ahora vamos a hablar de todas las fortalezas que tiene
Norris, porque lo hace todo bien aparte. O sea, es un tipo que puede hacer de todo dentro de la pista de tenis, aunque con ciertas limitaciones. Evidentemente no tiene un revés, no es el mejor del circuito, pero como decimos, puede ser bastante potente. La primera clave es ese saque abierto de zurdo, que es una de las principales cosas por la que hace daño, porque aparte de todo esto, encima el tipo es zurdo. Entonces, ese saque abierto con el efecto que le mete, sobre todo en la zona de la ventaja donde Carlos va a tener que defenderse de revés, Sí. le puede hacer muchísimo daño y de hecho le ha hecho muchísimo daño de las dos últimas veces que se ha enfrentado a Carlos. Fíjate que en el partido contra Nico Jarry veíamos a Norrie constantemente sacar en el lado de la ventaja casi en el pasillo de dobles Mm. para aprovechar todo ese ángulo que tiene su saque de zurdo, cómo puede abrir la pista con él, el cortado lo tiene muy bien manejado y es clave, ¿no? Porque echa a Carlos fuera de la línea de fondo y le va a obligar a Carlos también a plantearse, oye, ¿dónde me coloco al resto? ¿Doy un par de pasitos para atrás para tratar de cazar los servicios o prefiero colocarme un poquito adelante para tratar de achicar pista y a lo mejor verme obligado a jugarme un paralelo, pero si me lo juego puntos, ¿no? Entonces yo creo que a Carlos, si necesita un poco de tiempo para descifrar a Rublev y estar cómodo en pista, igual le puede pasar lo mismo con Norris, porque es ese jugador que no te esperas de primera la bola que te da y bueno, lleva ya 2 años sin enfrentarse a él. Desde el punto 1, desde los primeros compases del punto, con este saque puede hacer mucho daño Cameron, generarse una bola corta con la que luego poder subir, porque a lo mejor la derecha que tiene no es una derecha finalizadora, entonces cuanto más fuera de la pista esté Carlos para atacar esa bola corta, mejor para él. No va a necesitar de ajustar mucho la bola del saque más uno a la línea. La segunda clave, que para mí, más allá de lo bien que tenga que estar al resto, porque es un buen restador, de restar a los pies, de hacer daño, de estar con el punto en juego con el revés paralelo. Como os decía, este revés de Cameron Norris es un revés que los Redirige, redirige redirecciona. muy bien, porque, como digo, no tiene ningún tipo de swing, pero redirige muy bien toda la potencia que tú le envíes. Entonces, si Carlos va a optar por una derecha cruzada con mucho peso, Cameron Norrie, que no va a necesitar ningún tipo de esfuerzo para dirigirla con un revés paralelo, como decimos encima, es muy plano. O sea, es un tipo de bola que en hierba no va a botar nada alto. Si ya no bota alto en pistas duras o de tierra, imaginaos en hierba, por eso hace tanto daño y por eso es tan buen jugador de hierba. Entonces, Alcaraz va a necesitar contrarrestarlo con un deslizamiento hacia la zona de revés o levantarla, porque no va a botar alta, con mucho efecto, dándole una posible bola corta a Norrie para rematar el punto cerca de la red con el drive. Entonces, este revés paralelo a la hora de redirigir y cambiar direcciones le puede hacer mucho daño al español. Depende un poco desde el fondo de la pista, Norri, de este revés paralelo para tener éxito, ¿no? Porque verdaderamente no es un jugador de potencia como Rublev, que a lo mejor pueda finalizar los puntos en 2 golpes y que le quite el dominio de la línea de fondo a Carlos con asiduidad, pero sí es un jugador, como dices, que aproveche muy bien la bola del rival para ir él abriendo la pista y para ir él encontrando. Es un jugador más de precisión que de potencia, ¿no? De buscar las esquinas, de buscar un poquito jugar a toda la pista y para ello necesita que le funcionen los paralelos. Este revés en concreto porque lo tiene muy bien atado y porque obligaría a Carlos a defenderse sobre su zona izquierda y buscar el revés. Tiene que estar además muy preciso con él, porque como se le queda una bola alta, Carlos se puede invertir de derecha y por esto yo creo que es su principal clave, ¿no? Si él es capaz de redirigir, redireccionar, como tú dices, ¿no? Los impactos de Carlos con la derecha cruzada y ser capaz de mandar una bola plana, penetrante, hacia, digamos, lo que sería la escuadra de esa parte izquierda de la pista, ¿no? Y obligar a Carlos a defenderse por la zona de revés, va a estar en disposición, primero, de frustrar un poquito las avanzadillas de Carlos y segundo, de generarse él más bolas cortas con las que sí que puede finalizar el punto, ¿no? Porque desde el fondo de la pista lo va a tener más complicado. Entonces, bueno, un poquito juego de aplastamiento, hay que ver cómo lo traslada contra Alcaraz en hierba, donde a lo mejor la potencia de los tiros de Carlos pues hace más daño, pero tanto en pista dura como en tierra batida, este tipo de tenis le ha dado éxito a Norrie contra Carlitos. Y la última clave, sobre todo también abrir esos ángulos, bien con el drive cruzado hacia la zona de revés de Carlos, que lo tiene muy bien, cómo la envuelve la pelota por ahí, como digo, además con mucho efecto que se puede escupir hacia afuera, o con el revés plano, cruzado, si necesita abrir pista con cualquier bola donde Carlos, por ejemplo, como decía, con el revés paralelo que va a la zona de revés de Carlos, Carlos que a lo mejor reinicia el punto con una bola porque la necesita subir, levantarla, con un revés paralelo de Alcaraz, pues ese revés luego cruzado, plano, que tampoco bota a la zona derecha de Carlos. A Carlos se va a hartar de defender con deslizamientos hacia las esquinas, porque le va a obligar Cameron Norrie con muchos ángulos, Magic. Sí, sí, sí.
Poco más que añadir. Norris es un jugador, como digo, que reparte muy bien juego, que mueve muy bien la pelota a las esquinas. Carlos ya sabemos que también es un atleta nato, que es muy polivalente a la hora de defender. Y yo creo que va a ser un poquito una partida de ajedrez desde el fondo de la pista en muchos aspectos, ¿no? Y por ello, ahora cuando analicemos las claves de Carlos, va a ser tan importante que esto se ocurra en el saque de Cameron Norris y que con su servicio obtenga muchos puntos gratis, porque ahí sí que tiene una ventaja Carlos, ¿no? Con respecto a Cameron, que es los puntos cortos, los puntos de saque +1, si saca como lo hizo ayer contra Rublev. Tiene una. Este es el típico partido donde Carlos Trampa. Alcaraz. ¿Qué? Partido trampa. Es el Sí, típico sí, es partido un trampa partido para mí. trampa, pero es muy bonito porque tanto él como el equipo, a la hora de estudiar que cómo se le puede hacer daño a Norris y luego ponerlo en juego, es un partido que es realmente interesante. O sea, yo imagino que ese es el típico partido que le apetece a Carlos, más allá de, joder, yo creo que preferirá a nivel de picorcito interior, De desafío. antes sí, un mayor desafío que no un Norri que sabes, o sea, un Jarry que sabes a lo que te va a jugar, que es un poco más monótono, ¿no? Pero creo que Norri te ofrece un pasito adelante y es de verdad tremendamente interesante. Creo que mirándole un poco las claves que puede hacer Carlos, aparte de, como digo, descubrir qué tipo de bola, muy clave el primer set, donde creo que le puede costar un poquito más. La primera clave que le ponemos es ese drive cruzado, pero abierto. No el típico drive cruzado con peso plano, bueno, plano, con peso, digamos, con peso que te come el rival, porque ahí lo va a redirigir muy bien, va a aprovechar la potencia de Carlos para devolvérsela y que le cuesta a Carlos luego una defensa extrema, sino un drive cruzado que obligue a Norris a golpear en movimiento. O sea, una típica, porque como no tiene ningún tipo de swing, por ese lado, si la obliga a golpear en carrera, ahí la bola que le va a volver va a ser una bola corta. Va a tener que abrir muy bien pista por los dos lados y cuando tenga opción de tirar ese drive cruzado, pero que sea un drive cruzado que no obligue a Norris a golpearlo en parado, como para que me entiendas. O sea, para que me entiendan. Sí, no, no, Norris es un muy buen jugador redireccionando cuando tiene los pies plantados sobre la línea de fondo. No es tan buen redireccionador cuando se tiene que mover y desplazarse, dar dos pasitos hacia cualquiera de sus dos lados. Ojo, es un gran defensor, se mueve muy bien Norris, pero evidentemente le va a costar más encontrar esa precisión en su golpe defensivo cuando él tiene que generar un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces lo que tú dices básicamente es abrirle pista, utilizar muy bien ese ángulo con la derecha cruzada, que sea una bola en diagonal que bota a lo mejor más cerca del cuadro de saque que de la línea de fondo, para que Norris tenga que desplazarse un poquito también en vertical y pensar mucho mejor dónde mandar esa pelota defensiva, ¿no? Porque cuando no piensa, redirige muy bien. Cuando piensa, evidentemente le puede costar un poquito más, ¿no? Es curioso, pero es que es así. Y esa derecha, ¿no? Mostrar, yo creo, más versatilidad que potencia con ella cuando se juega desde el fondo de la pista. Eso para Carlos le va a acercar a la victoria y le va a permitir generarse más bolas cortas con las que sí verdaderamente irse a la red y finalizar el punto, que ahora lo hablaremos porque también es clave. Te voy a poner estas dos claves siguientes juntas, porque creo que pueden ir de la mano. Alcaraz necesita volver a recuperar el saque que tuvo contra Rublev, porque es un gran restador Norris. Para mí bastante mejor restador que Rublev, le puede poner las cosas bastante difíciles. Clave, ese saque +1, intentar descubrir qué tipo de saque le puede hacer a Norris con el paso del tiempo. Norris es también un spot server, tirar quizás no tanto de potencia, sino buscar colocaciones para que luego con el saque +1 pueda cerrarlo y sobre todo con puntos cortos. Yo creo que necesita Alcaraz evadir la zona, que el punto es demasiado largo porque al final lo que va a hacer es que va a salirse de pista con los ángulos que le abra el británico. Puntos cortos, todo lo que pueda y sobre todo muchísima subida a la red. Cerrar el punto ahí donde puede tener una ventaja sobre el británico. O sea, ver un Carlos ultraofensivo y no sé con todo por el punto hacia adelante. Es que aquí es donde claramente le saca bastante ventaja a Carlos a Norris, con el tema de los puntos cortos, con la potencia que puede generar con el saque, con la capacidad para irse al ataque aprovechando la fuerza de su primer servicio o los huecos que ha abierto con su primer servicio. Y ya vimos en el partido contra Rublev que el saque es un salvavidas tremendo, que le permite ir con red, que le permite incluso ir calibrando sus golpes conforme avanza el partido, porque a mí me cuadraría perfectamente un guión de duelo en el que a Carlos le cueste un poco entrar desde el fondo de la pista, que cometa a lo mejor algunos errores con la derecha, como ha sido el caso desde que viene empezando Wimbledon, pero si el saque te mantiene a flote, si consigues un buen porcentaje de puntos ganados con el primero, si ese servicio funciona, te va a permitir ir 3-3, 4-4, 5-5, hasta encontrar un juego en el que Norris a lo mejor no meta muchos primeros, tú encuentres mejores sensaciones al resto y actives esa derecha, actives esa maquinaria y ya sepas cómo jugarle desde el fondo de la pista a Cameron. Pero ese saque es el salvavidas, es el que te mantiene a flote al inicio.
Y es que tiene una ventaja Carlos real con el servicio con respecto a Cameron Norrie, porque desde el fondo de la pista Norrie te puede hacer el partido incómodo. Te puede, ojo con esto, te va a restar seguramente más primeros tuyos de lo que lo ha hecho Rublev o Struff. Entonces Carlos tiene que estar preparado para con los primeros jugar una o dos bolas más. Pero con el servicio jamás va a sacar tanta ventaja como la que puede sacar Alcaraz, porque el saque de Alcaraz es sencillamente mejor que el de Cameron Norrie y tiene más variedad y más potencia que el de Cameron Norrie, que a lo mejor Pues, es más un tío de saque y abierto. Así que aprovechar eso. sobre todo que como baje con el saque y no esté como Rublev, sino que esté como los días anteriores, es que le va a costar una barbaridad. Una barbaridad. Va a sufrir Claro. muchísimo. Porque con el punto en juego, de verdad, lo veo muchísimo más igualado de lo que a priori parece. Vamos con las predicciones, amigos. Vamos con las predicciones. Muy interesante. Yo, Magic, estoy completamente convencido de que Norris se va a llevar algún set. Lo que no Sí, sé es si decirte uno o dos. Me sorprendería mucho que Carlos ganase en tres. Si eso ocurre, para mí sería una mm, gran señal. una señal brutal, porque ganar en tres, bueno, a menos que tenga algún problema físico, sabe que luego puede pasar, pero si, no sé, si están los dos bien, me sorprendería mucho que Carlos ganase en tres. Eso sería para mí motivo de decir, este Carlos va por todas, ¿eh? Porque realmente lo veo bastante, bastante durillo este partido. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé muy bien a nivel de porcentajes y tal, pero predicciones, yo creo que Norris se va a llevar un set. Porque creo que puede ser el típico set tonto, ¿no? En el que Carlos cometa algunos errores de más del fondo de la pista. Norris también va a tener el apoyo de todo el público y no es extraño jugar en la central, que Norris no es un novato. Aquí, como ya hemos dicho, llegó a semifinales hace 3 temporadas y eso en algunos momentos, pues, bueno, puede cantar un poco la balanza a su favor. Creo que en el largo plazo, a nivel de consistencia, a nivel de armas con las que ir hacia la victoria, Carlos es superior y creo que más o menos, no creo que vaya a ser flor de un día el partido contra Rublev en cuestión del servicio. Creo que el Ojalá, saque de Carlos ha llegado para quedarse y ojalá. eso para mí le otorga una ventaja fundamental hoy y en unas posibles semifinales. Entonces, por todo eso, creo que va a ganar Carlos, pero sí, quizás te tiraría yo más un 3-1 como el partido contra Rublev, con el partido de Struff, pero puede ser perfectamente bueno, un quinto set. No sé si a Norrie le da la nafta para un quinto set, pero un 3-1, un partido, una victoria de Carlos en 4 mangas, sí que lo siento como la predicción más Más ajustada a día de hoy, más lógica, acertada. Sí, más más lógica, lógica, sí. sí. Sí, sí. Yo también tiro uno, pero es que no descarto que haya cinco, sinceramente. Uf, Es que no lo descarto. De hecho, Rublev no hubiera estado lejos de un quinto set si hubiera estado más fino en el tercero. O incluso, bueno, otros partidos que ha tenido aquí Carlos, igual. Creo que puede ser partido para cinco. Mira, me la voy a jugar con cinco. Ya está. La juego con cinco, pa'lante, por cambiar. pa'lante. Y ahí tenéis el análisis de este Alcaraz a Cameron Norrie, amigos. Déjanos aquí abajo en comentarios. ¿Cómo veis este encuentro de cara a los cuartos de final? Si lo veis como nosotros, tan duro, o pensáis que no, que va a ser un poquito más sencillo para Carlos. Nos vemos en comentarios y nos vemos este martes con el partido de cuartos. Amigos, un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.